A ver chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del curso. A ver, bueno, de acuerdo al cronograma, de acuerdo al sílabo, eh, el día de hoy nos toca ver, semana 7, los instrumentos normativos o regulatorios de la economía ambiental, ¿no? Cambio climático y, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Recuerda que toda esta parte viene pues para el examen final, ¿correcto? Viene para el examen final, para el examen parcial, perdón. Entonces, el examen viene hasta esta semana. Ya practiquen bien, repasen bien, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hasta el tema de hoy voy a armar pues las preguntas del examen, ¿sí? Ahora, vamos a empezar. Ahora sí. Entonces, hoy nos toca ver instrumentos normativos de la economía ambiental y el cambio climático. Antes de todo, pues vamos a hacer un repaso de la clase anterior, ¿no? Donde nosotros vimos pues el nivel óptimo de contaminación, la eficiencia paretiana, eficiencia de Kaldor-Higgs y el teorema de Coase, ¿no? O de Coase, como algunos le pueden llamar, ¿no? Bueno, en la parte de... A ver, un momento. Allá. En la parte, perdón, del nivel óptimo de contaminación, ¿correcto? Nosotros habíamos visto lo siguiente, ¿no? Nosotros habíamos visto acá que teníamos nivel de actividad económica o actividad económica. Luego aquí teníamos el beneficio marginal privado y el costo marginal externo. Sabíamos también que aquí tenemos el beneficio marginal privado y en esta parte el costo marginal externo, ¿no? O algunos le llaman el costo marginal social. Listo. Luego, ¿qué habíamos visto en esta parte? En esta parte yo les había mencionado que este punto de acá, ¿no? Este es el nivel de producción, la producción que maximiza las ganancias de la empresa. De la empresa contaminadora. Listo. O sea que este era el nivel de producción. Listo. Tenemos una empresa contaminadora. Podría ser la empresa La Sauder, ¿no? Y tenemos acá pues las comunidades, ¿no? Tenemos los ambientalistas, ¿no? También tenemos dos extremos. Este punto de acá y este punto de acá, ¿no? Aquí pueden estar, por ejemplo, los ambientalistas extremos. Aquellos, pues, que no quieren que haya producción. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a generar contaminación, ¿no? Y como va a generar contaminación, entonces estos ecologistas o estos ambientalistas extremos van a querer que este proyecto no vaya, ¿no? Como decir Conga no va o no va tía María y todo lo demás. Y por otra parte tenemos el capitalista, ¿no? El empresario, que bueno, le gustaría producir hasta esta parte, ¿no? Luego también habíamos visto el teorema de Coase, ¿no? Que esto consistía en negociaciones, ¿no? Sabemos que nosotros
o sea, los pobladores, o mejor dicho, la empresa, a través de negociaciones con con los pobladores, puede ir incrementando su producción, ¿correcto? Pero el tope es hasta acá, ¿correcto? Este vendría a ser el óptimo social. ¿Y por qué te digo que hasta acá no más? ¿Por qué? Porque la empresa va a tener capacidad para cubrir los costos sociales. Por ejemplo, mira, si nos encontramos en el nivel de producción A, entonces los costos de la empresa, o los costos sociales, perdón, van a ser esta región de acá. ¿Correcto? Esta región va a ser el costo social. ¿Por qué? Porque esto está debajo de la curva de costo marginal externo o de costo marginal social. Pero el ingreso de la empresa es todo esto. Es todo este trapecio. Todo esto es. ¿Correcto? Pero, ojo, la empresa gana todo esto, pero asume un costo social equivalente al área de color rojo. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? La empresa tiene incentivos para incrementar la producción. ¿Por qué? Porque puede resarcir el daño, es decir, puede asumir el costo social, le puede pagar a la gente y de todas maneras la empresa va a tener ganancias que van a ser equivalentes al área de color azul. Y así sucesivamente. ¿Correcto? De igual manera, si sobrepasamos el óptimo social, quiere decir que podríamos llegar hasta este nivel de producción en el que la empresa maximiza sus beneficios. Pero ¿cuál es el problema? Que en este caso la empresa está asumiendo grandes costos sociales. Entonces lo que puede hacer es negociar. Ya se puede negociar con la otra parte. ¿Para qué? Para que se vaya reduciendo poco a poco el nivel de producción y esta empresa pueda ir generando ganancias. ¿Te das cuenta? Porque acá la empresa ya está generando ganancias hasta que el nivel de producción sea lo suficientemente bajo o este nivel de producción alcance el óptimo social. Entonces, ¿qué nos decía Coase? Que debemos tener bien definidos los derechos de propiedad. Ya, los derechos de propiedad. ¿Correcto? Ahora sí, recuerda también que los beneficios ¿a qué eran iguales? Los beneficios son iguales a los ingresos menos los costos, ¿no? Pero como estamos tratando o estamos trabajando con una empresa competitiva, entonces nosotros podemos decir que el ingreso total va a ser X por el precio, menos el costo social. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que el beneficio marginal privado, ¿a qué es igual? Al precio menos el costo marginal de la empresa que contamina. ¿Correcto? Y si queremos calcular el punto C, ya en este punto el beneficio marginal privado es igual a 0. Y si el beneficio marginal privado es igual a 0, entonces si la empresa contaminante participa en un mercado de competencia perfecta, entonces va a maximizar sus beneficios cuando el precio sea igual al costo marginal. ¿Y cómo determinábamos nosotros el óptimo social? O la externalidad óptima. La externalidad óptima nosotros la calculábamos de la siguiente manera. Encontrábamos el cruce entre el beneficio marginal privado y el
costo marginal externo. Entonces sería beneficio marginal privado es igual al costo marginal externo. ¿Correcto? Listo. Entonces con eso nosotros podíamos calcular el óptimo social. Ahora, vamos a ver el caso que les había dejado, ¿no? A ver, un momentito, ¿dónde estás? Aquí. 6. Listo. Vemos el ejemplo. Que hubo un pequeño error, ¿no? Dice. A ver, bueno, recuerda que también tienes que explicar esto, ¿no? El dilema del prisionero. Y dice, ¿no? Suponga que en el lugar donde vive hay una empresa contaminante cuyo producto es vendido a un precio de 15 soles. Entonces vamos a poner acá, ya en el caso. A ver, un ratito. Precio igual a 15 soles. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que su función de costos, ¿no? Su función de costos es 100 más 10x. Listo. Y tenemos que el costo marginal externo es 0.01x, ¿no? Listo. Calcular la externalidad óptima, ¿no? Igual, en este caso, nosotros debemos calcular el beneficio marginal privado. Y el beneficio marginal privado se calcula de la siguiente manera. Precio menos el costo marginal. Entonces, ¿el precio cuánto vale? 15. Menos el costo marginal. O sea, el costo marginal es derivar todo esto con respecto a X. Entonces, acá hubiera sido menos 10. Por lo tanto, mi beneficio marginal privado era igual a ¿cuánto? A 5. Y el costo marginal externo es todo esto. Entonces, para calcular el óptimo, nosotros tenemos que igualar lo siguiente. Beneficio marginal privado con el costo marginal externo. Pero como mi beneficio marginal privado es 5, entonces yo pongo acá 5, es igual a 0.01x y x sale 500. Ahora sí, el gráfico cambia. Recuerda que el beneficio marginal privado es un valor fijo. Entonces va a ser una recta horizontal. Entonces vamos a poner acá beneficio marginal privado, costo marginal externo. Y aquí vamos a tener X. Entonces beneficio marginal privado vale 5. Entonces vamos a ponerlo acá. Es una línea, es una línea horizontal. Y luego tendríamos nuestro costo marginal externo. Listo. ¿Y cuánto valdría el óptimo social? El nivel de producción social o el nivel de producción óptimo sería 500. Nada más. Yo me equivoqué. ¿Correcto? Yo me equivoqué. Esto hubiera sido el costo marginal. ¿Ya? Si esto hubiera sido el costo marginal, sí, hubiéramos tenido la forma, la forma que queríamos. Pero como no lo he hecho así, entonces esto se va a hacer de esta forma, Ahora, vamos a ver otro caso, un ejemplito número 2. ¿Correcto? Entonces, supongamos que el precio es 50, pero ahora tú tienes tu costo total, ¿no? Que sería, por ejemplo, 100 más 2x al cuadrado. Y el costo marginal externo va a ser en este caso 0.4x.
y te piden hallar el óptimo, ¿no? Entonces igual, recuerda que el beneficio marginal privado, ya recuerda que el beneficio marginal privado es igual al precio menos tu costo marginal. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el costo marginal? Primero vamos a hacer eso, ¿ya? El costo marginal, recuerda que es la derivada del costo con respecto a X. Entonces vamos a derivar. Derivada de 100 con respecto a X más 2 derivada de 2x al cuadrado con respecto a X. Recuerda que la derivada de todo número siempre vale 0. Y esto, el 2 baja a multiplicar y me quedaría 4x. Entonces, por lo tanto, mi beneficio marginal privado va a ser 50, que es el precio, menos 4x. Y el costo marginal externo va a ser 0.4x, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a ponerle acá, un momentito. A ver. Ya bueno, ya dejémoslo así. Listo. Entonces igual, ¿no? Para calcular el óptimo o la externalidad óptima, ¿ya? Para calcular la externalidad óptima, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar el beneficio marginal privado con el costo marginal externo o el costo marginal social. Entonces, ¿qué me quedaría? 50 menos 4x es igual a 0.4x. 50 es igual a 4.4x y x me saldría, a ver un ratito. Esto me saldría 11.36. 11.36 unidades. Ya, unidades. Luego procedemos a graficar. Vamos a tener aquí X, beneficio marginal privado, costo marginal externo. Costo marginal externo. Y vamos a tener aquí nuestro beneficio marginal privado. Y mi beneficio marginal privado es este. ¿Correcto? Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 50 y en esta parte 12.5. O sea, la empresa necesita producir 12.5 unidades. ¿Para qué? Para maximizar sus ganancias. ¿Correcto? Para maximizar sus ganancias. Pero este no es el óptimo. O sea, este es el óptimo para la empresa. El óptimo social es este puntito de acá, ¿no? Y aquí la producción óptima para toda la sociedad es 11.36. ¿De dónde sale 50 y 12.5? De acá, pues. Primero, si x vale 0. Si x vale 0, esto se va y el beneficio marginal privado es ¿cuánto? 50. Luego, si el beneficio marginal privado es igual a 0, ¿cuánto vale x? Ya pones acá 0 es igual a 50 menos 4x. El 4x pasa al otro lado con signo positivo. Perdón. Y x me sale 12.5, ¿ya? ¡Listo! Ya está. Y con eso calculamos, ¿qué cosa? El óptimo social, ¿no? Listo. ¿Quieres saber a cuánto sería el beneficio con esto? Bueno, simplemente reemplazamos, ¿no? O
el 11.36 lo reemplazamos acá, ¿no? En cualquiera de las dos te va a salir igual. 50 menos 4 por 11.36, o abajo nos va a salir como costo marginal externo 0.4 por x por 11.36. A ver, vamos a ver esto, ¿ya? 50 menos 4 por 11.36 nos saldría 4.56. Y acá 4.54. Bueno, ya 4.56 también. Entonces acá sería 4.56. ¿Y por qué no me sale igual? ¿No? Tú te vas a preguntar, ¿por qué este resultado es redondeado? Ya, ahí está el problema. Pero yo en el examen voy a procurar que los resultados sean exactos. O si te sale con decimales, que sean decimales exactos. O sea, 11.25, 11.75, 11.50, etc. ¿Ya? Pero que no sea motivo de redondeo. ¿Por qué? Porque si nos sale eso, entonces la respuesta se va a distorsionar, ¿correcto? Se va a distorsionar. Ahora sí. Luego vimos, ¿qué cosa? La eficiencia de Pareto. ¿Y qué nos decía Pareto? Que tú podías pasar de una situación A a una situación mejor sin que nadie se perjudique. Ya, sin que nadie se perjudique. A eso se le llama eficiencia paretiana, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso no suele ocurrir, ¿no? O sea, si tú pasas de una situación A mejor, por ejemplo, ¿no? Si A mejora, coma, B mejora también. ¿Correcto? Pero esto no existe. Ya, o sea, siempre uno se va a beneficiar a costa de otro. Entonces no sería una eficiencia paretiana. Entonces para eso existe la eficiencia de Kaldor-Hicks. ¿Y qué nos decía esto? Que si A mejora y B empeora, ¿correcto? Entonces A compensará a B. Para alcanzar la eficiencia paretiana. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice la teoría, ¿sí? O sea que aquellas personas que mejoraron en su bienestar deben, ¿qué cosa? Deben pasar, deben trasladar parte de ese beneficio a aquellos que se perjudicaron, ¿correcto? Listo, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver. Listo. Entonces, entonces ese es todo el repaso de hoy, ¿correcto? Entonces nos toca ver, pues, a ver un ratito. Entonces nos toca ver el tema de hoy, ¿no? Listo. Entonces para ello vamos a pasar a la clase de hoy día. Pero antes de esto, yo te voy a dejar que respondas estas preguntas, ¿no? ¿Para qué? Para que debatas con tus compañeros. ¿Para qué? Para que ustedes puedan
enriquecer sus conocimientos. Entonces tú vas a responder, ¿no? ¿Qué son instrumentos para ti? ¿Qué es gestión ambiental? ¿Qué es política ambiental? ¿Qué es política económica? ¿Qué entiendes por la palabra cambio climático y por el efecto invernadero? ¿Ya? Listo, entonces tienen media hora para responder estas preguntitas. Ahora sí. Bueno, siguiendo con el desarrollo del curso, ahora nos toca ver los instrumentos de política ambiental. ¿Por qué? Porque estos instrumentos lo que van a hacer es regular la actividad económica, ¿correcto? Entonces, ¿qué es política económica? Política económica son un conjunto de herramientas que va a utilizar, el Estado para alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, el Estado está aplicando políticas. Una de ellas es que a partir de este fin de semana, el confinamiento o el encierro de los domingos va a ser obligatorio para todos. ¿Y por qué? Porque esto se ha salido de control. Hay gente que se va a tomar con sus amigos, que salen, parejas que están ahí besuqueándose en plena calle. Y otra cosa, la tasa de incremento diaria ha subido de una manera pues muy significativa. Entonces son cifras preocupantes, ¿no? Ahora, que uno esté de acuerdo o no con las políticas, eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, ¿no? Nunca faltan los expertos en política que están fuera de la cancha, ¿no? Entonces yo siempre cuando escucho a alguien decir ese tipo de cosas, bueno, lo primero que le pregunto es, ¿no? ¿Y tú qué propondrías? Bueno, yo haría esto, pero... O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con compañeros, les he pedido propuestas y lo único lo que hacen es darme propuestas teóricas. O sea, no dan solución al problema, ¿no? Simplemente son aquellas personas que les gusta criticar, ¿no? Típico de algunos políticos, pues, ¿no? Que nunca van a estar satisfechos, ¿no? Y que ellos creen tener la solución a los problemas, pero en realidad no saben nada, ¿no? No tienen capacidad para resolver problemas, ¿no? Y ni yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también puedo dar mi opinión, pero bueno, listo, ¿no? Pero se respeta, ¿no? Y esas son políticas, son herramientas que está utilizando el Estado. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Frenar, contrarrestar el incremento del número de contagios. Y esto es, para mí, esa política se debió haber aplicado 2 semanas después de haber aperturado o de haber llevado a cabo la reactivación económica. ¿Por qué? Porque ya se veían los números. O sea, no sé por qué esperó a que la tasa de contagiados cada día sea elevada. No sé, pero bueno, habrá querido pues confiar en ¿cómo se llama? En la responsabilidad del peruano promedio, ¿no? Pero, craso error, pues, ¿no? Gravísimo el error, porque yo en particular, yo no confiaría en en el, en el criterio del peruano promedio. No, yo no confiaría en ellos, por ejemplo. Pero el presidente lo hizo, se equivocó y bueno, para adelante nomás, es lo único lo que nos queda. ¿Sí? Entonces, los instrumentos de política ambiental van a ofrecer un conjunto de opciones para responder a los problemas ambientales. ¿Hay problemas ambientales? Sí. Entonces, para eso sirven estos instrumentos, que lo que van a hacer es regular la actividad económica. ¿Para qué? Para contrarrestar, para disminuir, para paliar, ¿qué cosa? El impacto al medio ambiente. ¿Y cuáles son los propósitos? Como ves ahí, fijación de condiciones ambientales, donde se van a incluir, ¿qué cosa? Normas de calidad ambiental,
que guardan relación con la salud de la gente, como también, ¿qué cosa? Condiciones secundarias, que lo que van a buscar es, ¿qué cosa? Proteger el medio ambiente y normas de emisión de aire, de emisión al aire y agua y de residuos sólidos. Entonces te das cuenta que estos instrumentos van a, ¿qué cosa? Van a limitar la actividad económica. ¿Y por qué la van a limitar? Porque efectivamente buscan contrarrestar el impacto, el daño al medio ambiente. Impulso de procesos de prevención a través de sistemas de evaluación de impacto ambiental. Los EIA, correcto, la evaluación de impacto ambiental, donde una amplia gama de proyectos de inversión y actividades son revisadas ambientalmente antes de su aprobación y puesta en marcha. Como lo que pasó en una época con Sounder, ¿no? Y los problemas que hubieron pues en temas pues relacionados con la sociedad, ¿no? Con los comuneros, con los campesinos, ¿no? Que estaban en contra, ¿no? de la puesta en marcha de ese proyecto, ¿no? Pero como yo siempre digo, siempre hay, ¿qué cosa? Personas extremistas. Personas que lo que hacen es repetir lo que dice otra persona. Y eso es lo peor, porque cuando pasa eso, tú te dejas manipular. O sea, tu cerebro no lo estás utilizando. El detalle es que tú tienes que investigar, tienes que indagar, te tienes que enterar. ¿Para qué? Para que tú puedas emitir una opinión. Pero si lo que vas a hacer es repetir lo que dice tu líder, te dicen, oye, ¿qué opinas de Conga? Conga no va. ¿Pero por qué? Conga no va. Ay, ¿qué cosas propondrías para que...? No, Conga no va. Entonces repites lo que dice tu líder. ¿Y qué pasa si tu líder te miente? ¿No? Entonces justamente ahí está el problema, pues, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno elige sus congresistas. Solamente se enfocan en eso, pero tienen que ver su pasado. Su pasado político. En cuántos partidos ha participado. Y eso también te va a dar un indicador. ¿Cuántos proyectos ha presentado cuando estaba de congresista? Pero no, acá la gente a veces suele elegir por simpatía, porque me cae bien, y por eso los políticos se aprovechan. Lo mismo pasa en comunidades indígenas. El que estudia un poquito más puede manipular a la gente. Claro, alguno pensará, bueno, como este profesor es de Lima, limeñito, no sabe. No, pues, o sea, tienes que investigar, ¿no? Yo nunca, pues, o sea, yo no te voy a, o sea, yo no voy a emitir un juicio, por ejemplo, ¿no? Con el hígado. Tengo que enterarme para ver las bondades. Así como también existen empresas que pueden presentar informes falsos. Claro, pero para eso tiene que haber qué cosa. Procesos de prevención. ¿Para qué? Para realizar un buen estudio de impacto ambiental. Y ver, pues tratar de reducir qué cosa. El daño al medio ambiente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera necesitamos la actividad económica, nos guste o no. Nos guste o no. Aquel que diga no, minería no va al 100% está mal, pues. ¿Por qué? Porque qué bonito es decir eso. Pero si no hay este tipo de actividades, no va a haber empleo, no va a haber producción. Y como yo siempre digo, del amor no se vive. Una chica puede estar muy enamorada de su pareja, tienen un enano, tienen su bendición, el hombre no trabaja, vienen los problemas, porque ese niño tiene que comer todos los días. Igualito pasa en economía, no se vive del amor. Por eso hay que elegir bien a nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que no pasen estas cosas. Pero siempre, o sea, siempre el gobierno va a ser criticado.
así sea de Vizcarra, sea de AG, sea de Fujimori, de quien sea, ¿correcto? Cambio de comportamiento de los actores económicos, tanto nosotros, las familias, como las empresas. Si tú contaminas, tienes que recibir una penalización. Por ejemplo, acá en Lima viene gente de todas las provincias del país. ¿Y qué hacen? Son personas, algunas, son cochinas. Y no cochinas porque no se bañan, no, son cochinos. ¿Por qué? Porque arrojan desperdicios al suelo. Si tú ves que alguien deja eso, deja un pañal con popó, o deja una cáscara de plátano, tiene que ser penalizado. Por ahí alguno pensará, racista. Bueno, o sea, si por hacer ese tipo de comentarios soy racista, bueno, pues seré racista. Pero es la única forma. El peruano no entiende por las buenas, en términos generales. Entonces, si tú quieres reducir el impacto ambiental, tienes que cambiar la forma de pensar, la forma de actuar de las personas. Y la única forma es poniendo mano dura. ¿Por qué crees que en Piura hay personas que celebran sus cumpleaños ahí con todas las amistades? Hace poco yo vi el estado de una amiga celebrando el cumpleaños, creo que de su mamá o no sé quién, y yo le puse qué bonito. ¿Por qué? Porque es irresponsabilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, su mamá hace poco se había operado? ¿Qué pasa si llega un pariente asintomático? Una persona que no se dio cuenta y contagia a su mamá. Y empieza a generar insuficiencia respiratoria. ¿Qué va a pasar con esa muchacha? O algunos que se ponen a tomar con sus compañeros o con sus amigos en la calle o en un local. Si tu amiga, si tu amigo es asintomático, tú vas y contagias. ¿Qué pasa si tienes tu hijo y se te muere por COVID? ¿Vale la pena? No. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Poniendo mano dura. Esa es la única solución que yo le puedo encontrar al asunto. Poner mano dura, detener a la gente, aquellos que no hacen caso, a la cárcel, 24 horas. ¿Por qué? Porque si tú le hablas bonito al peruano, el peruano se ríe, el peruano se burla. Eso es lo que hacen. ¿Por qué crees que los delincuentes cuando son detenidos se ríen? Porque saben que van a escapar. Les importa cero infringir la ley. Entonces lo mismo podemos hacer con la gente. ¿Para qué? Para que aprendan. Uno me dirá, es muy extremista, usted también. Bueno, pero es la única forma. Y una vez que la gente cambie, créeme que este país se va con todo. Va a comenzar a desarrollar. Pero mientras la gente no cambie su forma de ser, siempre, o sea, por los años, por los siglos de los siglos, amén, vamos a estar sentenciados a ser un país emergente, un país en vías de desarrollo, un país con una buena tasa de analfabetismo, de desnutrición infantil, etcétera. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, o sea, la única forma de cambiar la manera de pensar o la forma de actuar del peruano promedio es aplicando pues algunas sanciones, algunos impuestos. Es la única manera, ¿ya? Mejoramiento de los procesos de formulación de las políticas públicas. O sea, tener información correcta sobre el daño, sobre el impacto
al medio ambiente, ¿correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los instrumentos de gestión ambiental? Bueno, los instrumentos de gestión ambiental son los siguientes. Tenemos los instrumentos de regulación directa, ¿m? Denominados de comando y control, ¿no? Estos instrumentos de regulación directa están basados en la promulgación de normas y en la ecuación coerción-sanción. ¿Qué quiere decir? Es como decir, o sea, es como un tipo de amenaza, algo así. Es decir, se trata de la forma tradicional de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta ambiental, ¿no? O sea, el que no respeta la ley será sancionado, ¿correcto? Será sancionado. Los instrumentos administrativos consistentes en el otorgamiento de licencias, permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en las diferentes legislaciones. La licencia ambiental ha sido el instrumento predominante dentro de esta categoría, ¿no? De los instrumentos, administrativos. Listo. Entonces, los instrumentos económicos están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales de la sociedad. ¿Qué quiere decir? O sea, la parte de los impuestos, la parte de las penalidades. Luego tenemos la educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental conforman la cuarta categoría. Pero esta categoría no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de la parte educacional, ¿no? De la parte de la formación en temas ambientales. Por una parte, ¿no? Russell y Powell criticaron los instrumentos de regulación directa. ¿Por qué? Porque eran denominados, pues, de comando y control. ¿Y qué dijeron ellos? Comando y control tiene una acepción peyorativa. Recuerda los grandes fracasos de la economía de comando del bloque comunista y tácitamente compara la idea de control con la del libre, como en el mercado libre. ¿Eso qué quiere decir? O sea que no podemos caer en ese aspecto, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Un ejemplo de este tipo de instrumento sería el correspondiente al control de la contaminación producida por los automóviles en muchos países, que establece normas en cuanto a la descarga y requisitos en cuanto al equipo que debe ser utilizado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es una intervención en el mercado. Entonces nosotros sabemos que si el Estado interviene, los resultados pues no van a ser los mejores. Otro ejemplo es el correspondiente a la pesca de salmón, que establece normas en cuanto a las cantidades que pueden ser extraídas y establece requisitos para los equipos que deben ser utilizados con el fin de proteger al delfín. O sea, te das cuenta, ¿no? Este tipo de instrumentos pues han recibido críticas. ¿Por qué? Porque se tratan pues de instrumentos un poco extremistas, ¿correcto? Entonces vamos a ver en qué consisten los instrumentos de regulación directa. Los instrumentos de regulación directa consisten en la promulgación y obligatoriedad de leyes y normas que prescriben objetivos de calidad ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Por eso, ¿no? Dice, se basan en la ecuación coerción-sanción y constituye una de las principales formas de intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es intervenir el mercado.
¿Para qué? Para obligar a la gente y a las empresas a cumplir ciertas normas, ciertas leyes en temas ambientales y otros, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuáles son esos instrumentos. El primero, normas de calidad y estándares de emisión. Las normas de calidad ambiental establecen un conjunto de condiciones ambientales, entendidas como los niveles aceptables que se deben cumplir para asegurar la protección ambiental y la salud de la población en un territorio dado. ¿Mm? Señala qué cosa, calidad del agua, del aire y del suelo. Y es un tema coercitivo, ¿sabes por qué? Porque si no se cumple con ese estándar, entonces las empresas van a ser sancionadas. Y cualquiera puede pensar, ¿no? O sea, sí, está bien. Pero justamente esto trae otro tipo de problemas. Problemas en el aspecto político. ¿Mm? Las políticas del Estado, en este caso, desincentivaría o espantaría la inversión privada. Entonces es un tema muy delicado, ¿no? Y muchas veces los izquierdistas suelen decir, ¿no? Podemos retirar a las empresas o que las empresas no pongan sus condiciones. O sea, está bien, está bien. En ese aspecto yo sí estoy de acuerdo. La empresa no tiene por qué poner condiciones, las condiciones las pone el país. Pero si te vas al extremo, ¿correcto? Recuerda que el inversor tiene dinero. Al inversor le da igual invertir en Perú. ¿Por qué? Porque el mundo es grande. Y puede ir a otro país y obtener mejores condiciones económicas. De momento, la gente debe estar contenta. Bravo, aplauso. La popularidad de ese presidente se va a ir hasta por los cielos. Pero comienzas a espantar la inversión privada. Y cuando espantas la inversión privada a través de condiciones muy estrictas o expropiación, llegado el momento vas a generar desempleo. Y como te dije al inicio, del amor no se vive. Ya, de amor no se vive. Esos aplausos durarán unos meses. Después la gente va a necesitar dinero. ¿Y cómo vas a llamar a las empresas? ¿Cómo las vas a invitar a que éstas inviertan en tu país si no le ofreces condiciones dignas? Si no les ofreces buenas condiciones para trabajar, ¿tú crees que van a venir? No, no vienen. Y no es que sean malos, sino que simplemente el Estado no le garantiza condiciones favorables. Y el inversor es muy sensible. Y como te digo, ellos tienen dinero. Ellos pueden agarrar sus fondos y se van a otro país. Por eso a mí me preocupa ese tipo de candidatos. ¿Por qué? Porque ellos se van al extremo. Y ningún extremo es bueno. Ya, ninguno. Y el que te destruye más rápido el país es ese pensamiento, como dicen algunos, comunista. Ese pensamiento izquierdista, pero extremista. Así al estilo Maduro. Tanto criticamos a los venezolanos que han venido a invadir nuestro país, supuestamente, ¿no? Pero también la gente, pues, no se mira al espejo, ¿no? Y no se da cuenta, pues, de la gran cantidad de peruanos que están regados en el mundo, ¿no? Entonces, tú quieres tratar mal al extranjero, te gustaría que traten mal a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu primo, si es que tienes algún pariente que haya emigrado. No, definitivamente, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad, ¿no? Pero
Tomemos el ejemplo de Venezuela, de su gobernante y de Cuba para no cometer esos errores. ¿Mm? Tampoco te estoy diciendo, oye, tienes que elegir a presidentes derechistas. No, podemos elegir un término medio, pero que no se vaya ni a un extremo ni a otro, porque ambos hacen daño. Pero más letal es el izquierdista. El izquierdista es un poquito más delicado, ya es un poco más delicado. Porque de una u otra manera con el derechista tienes trabajo. Pero claro, la otra parte o la otra cara de la moneda es que te van a explotar, ¿no? Pero estás trabajando. Al menos tienes que comer. Si llega un radical, espanta la inversión privada y después de qué vas a comer. ¿O con qué dinero vas a comer? ¿Le vas a pedir dinero al Estado? Ya, te dará. ¿Tú quieres eso? Que el Estado te dé plata, que te dé dinero, que te dé efectivo. Es lo peor que se puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor que le puedes hacer a la gente es enseñarle a pescar. No le des el pescado. ¿Por qué? Porque si le das el pescado, esa persona no hace nada. Lo único lo que va a hacer es, oye, te va a ver todos los días, ¿has traído pescadito para mí? No. La cosa es que tú le enseñes a pescar. Que lo capacites, que le brindes herramientas. ¿Para qué? Para que esa persona no dependa de ti. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Pero si se van a aplicar políticas como las que aplicaron en Venezuela en la época de la bonanza petrolera, pues mira tú, ¿no? Por una parte se beneficiaron, pero mira a largo plazo, ¿qué es lo que ha pasado? Mira cuántos años se ha retrasado ese país. Y tiene 20 años, más de 20 años sufriendo ese gobierno. Al inicio todo estaba bien, ¿por qué? Por el petróleo nada más. De ahí viene otro problema, que vendría a ser la no diversificación de la producción. El depender mucho de un solo producto o de un commodity convierte a ese país en uno vulnerable, porque va a depender de los precios internacionales. ¿Te das cuenta? Entonces acá tenemos, por ejemplo, unos casos, ¿no? En Chile, un programa anual de normas y estándares, y en México, el alcance de las normas. Instrumentos administrativos. Dentro de los mecanismos administrativos de intervención y planificación del aprovechamiento de recursos naturales, sobresalen las licencias ambientales y los permisos y demás modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales. Entonces te das cuenta que los instrumentos administrativos y de planificación guardan relación con qué cosa? Con los permisos, con las licencias. Entonces vamos a ver el primer instrumento administrativo, las licencias ambientales y EIA. Esto significa estudio de impacto ambiental, ¿ya? El EIA. La licencia ambiental, como dice ahí, es el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental autoriza la ejecución de obras, establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar daños ambientales. La licencia generalmente contiene lo siguiente: las obligaciones a las que queda sujeto su titular para prevenir, mitigar, corregir y manejar los efectos ambientales. ¿Correcto? A eso nos referimos cuando hablamos, pues, de las licencias ambientales. Para el previo al otorgamiento de una licencia ambiental, ¿correcto? La parte interesada debe presentar un estudio de impacto ambiental. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en estas empresas como Sounder, o las empresas mineras, los que van a ejecutar este tipo de proyectos.
tienen que hacer un estudio o una evaluación de impacto ambiental. El problema es que algunas presentan esa evaluación, pero con datos ficticios. O sea, no hacen una valoración correcta, ¿ya? De los daños ambientales. Y ahí es donde se genera estos daños o estos problemas, mejor dicho. Y de igual manera, cuando por ejemplo se suelen reunir con estos representantes indígenas o con estos líderes, ¿no? Líderes de las comunidades, muchas veces estas personas, puede haber una que otra preparada, ¿m? Pero ellos también tienen que ser, o sea, transparentes, pues, ¿no? O sea, tienen que también eh, dar su brazo a torcer. O sea, el problema es cuando existen una empresa contaminante, una empresa extremista, y la otra parte es extremista también. Entonces cuando llegan a un proceso de negociación, no llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estas personas, pues, no se ponen de acuerdo, pues. Ambos quieren ganar, ¿m? Pero no están dispuestos a ceder un poco de ganancia para que el otro se beneficie. Y eso está mal, tanto de parte de la empresa como de la comunidad. ¿M? ¿Correcto? Entonces vamos a ver los ejemplos de licencias ambientales. Tenemos acá Brasil, licenciamiento ambiental. Obviamente no lo voy a leer, ¿no? Esto ya se los dejo a ustedes para que le den una ojeada, ¿no? Ya, acá tenemos los ejemplos, ¿no? De cómo se aplican estos instrumentos, pues, en América del Sur, ¿no? Y en países, pues, de América del Norte, ¿no? Como es el caso de México. No he encontrado ejemplos aplicados en Perú, pero ese va a ser parte, ¿no? Del trabajo que yo te voy a dejar, ¿no? El otro es los planes de adecuación y manejo ambiental, los PAMA. ¿Mm? Dice, son un instrumento para la adecuación individual de las industrias en operación a las normativas ambientales. Los PAMA constituyen un plan o un programa que identifica las acciones que una empresa va a tomar durante un periodo de tiempo o durante el periodo de puesta en marcha de su proyecto para reducir sus emisiones a niveles óptimos. Pero ojo, no se le tiene que confundir con un plan de manejo ambiental establecido en un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque este PAMA, ¿qué es lo que hace? El plan de adecuación y manejo ambiental lo que busca es identificar las acciones que esta empresa va a efectuar. ¿Para qué? Para reducir la emisión de gases tóxicos. En cambio, el estudio de impacto ambiental contiene las acciones para prevenir, mitigar, controlar y compensar posibles efectos. O sea, si tú pones una mina o tú ejecutas un proyecto minero, vas a emitir gases, ¿sí o no? Ya. Pero tú dices, ya, si ocurre eso, yo voy a hacer esto. Eso es un plan de manejo ambiental. Pero el plan de adecuación y manejo ambiental es antes de qué cosas voy a hacer, qué acciones voy a efectuar, qué acciones voy a ejecutar, ¿para qué? Para reducir las emisiones de gases tóxicos a los niveles socialmente aceptados. ¿Te das cuenta? O sea, cómo cambia la cosa. El PAMA lo que busca es eso, que la empresa identifique las acciones que va a realizar. ¿Para qué? Para reducir, ¿qué cosa? Las emisiones. ¿Correcto? Las emisiones, el daño al medio ambiente. Pero el otro lo único lo que hace es
Son acciones para prevenir. ¿Qué cosa? Para evitar, para reducir, para apaciguar, ¿qué cosa? Los posibles efectos que se vayan a generar. ¿Mm? Pero el primero son acciones antes de. ¿Qué cosas voy a hacer para evitar tal cosa? Ah, se hará esto. Y cuando el proyecto se ponga en marcha, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya. Pero cuando el proyecto se haya puesto en marcha, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tomar acciones correctivas. Eso vendría a ser el segundo párrafo, ¿ya? El segundo párrafo. Entonces, no hay que confundir, correcto, el PAMA con un plan de manejo ambiental establecido en un estudio de impacto ambiental, porque no son lo mismo. Esto es preoperacional y esto es operacional, correcto, o posibles daños. Esto no, esto lo que busca es las acciones que tú vas a realizar para minimizar el daño ambiental. Simplemente no le vas a pagar a la gente, no vas a compensar a las personas que se perjudican, sino que simplemente tú vas a tomar algunas actividades o vas a realizar, algunas actividades. ¿Para qué? Para que el impacto o para que la emisión de gases tóxicos sea lo menor posible. ¿Sí? Sí, listo. Acá tenemos el caso de Brasil. Y también tenemos aquí los instrumentos económicos, ¿no? Los instrumentos económicos usan las fuerzas del mercado para integrar las decisiones económicas y ambientales. La literatura sobre la materia subraya que estos instrumentos deben suministrar los precios y otras señales del mercado con la finalidad de ayudar a las instancias decisorias a reconocer las implicaciones. Observa que la sanción económica como sistema coercitivo, ¿correcto? O sea que lo mejor que podemos hacer es utilizar instrumentos económicos. ¿Para qué? Para penalizar. Es la única forma en la que nosotros podemos cambiar la manera de pensar o la forma de actuar de los agentes económicos, en este caso de las empresas y de las familias. De otra forma no lo podemos hacer, ¿correcto? De otra forma no es posible. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Los sistemas de cargos y tasas, o tasas. Simplemente esto quiere decir el que contamina paga, nada más. Si tú arrojas desperdicios al suelo, recibes una penalidad. Y esa penalidad pues podría ir, por ejemplo, en el recibo de Sedapal o en el recibo de energía eléctrica. ¿Mm? Son sistemas de cargos. ¿Mm? O simplemente va a una deuda en el Banco de la Nación. ¿Mm? Y que si no pagas esa penalidad, vas a ser pues reportado a Infocor. Si llegara a pasar eso, ¿tú crees que la gente va a contaminar? No, porque no va a querer pagar, no le va a querer regalar su dinero al Estado. ¿Mm? ¿O tú lo harías? Bueno, ya si tú lo haces, eres pues, o eres un rico o simplemente eres un irresponsable, pues, ¿no? O sea, que no está dispuesto a aprender, que no está dispuesto a cambiar su forma de ser. ¿Mm? ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos acá tasas de uso de agua, potenciales para la conservación. Te das cuenta, ¿no? Un caso ejecutado pues en México. El siguiente es una tributación convencional. Los impuestos tradicionales se han orientado principalmente en la región a la conservación de ecosistemas, la promoción del consumo de productos menos contaminantes y el establecimiento de tecnologías limpias o descontaminantes. ¿Mm?
Simplemente impuestos. Un impuesto selectivo al consumo, un impuesto de daños ambientales, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Simplemente en eso consiste la tributación convencional. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplito, ¿no? para Brasil, ¿correcto? Ya después tú lo vas a revisar, ¿correcto? Y vas a ver, ¿no? Cómo estos países aplican esos instrumentos normativos en temas ambientales. ¿Para qué? Para cuidar, para conservar nuestro planeta, ¿correcto? Listo. Sigamos. Entonces, eso es todo con respecto a la parte de los instrumentos, por ejemplo, de regulación ambiental. Ahora vamos a ver lo que es el cambio climático. ¿Qué te parece? Vamos a ver este temita. Para esto primero vamos a definir el sistema climático. ¿Y cuáles son o en qué consiste el sistema climático? Son las relaciones ya entre los factores que conforman el clima de una región. Tenemos la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la criosfera y la hidrosfera, ¿no? ¿A través de qué cosa? De las precipitaciones y la evaporación. Todo esto forma o conforma qué cosa? El clima de una región. Hay regiones con clima tropical, regiones pues con clima frío, húmedo, seco, etc. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? O sea, hablamos de nuestro planeta, de lo que está más arriba. Los gases que se encuentran en la atmósfera son los siguientes. El nitrógeno, en un 78%. El oxígeno, en 20.9%. Argón, 0.93%. Y dióxido de carbono, 0.033%. ¿Correcto? Listo. Tenemos acá la exósfera, ¿correcto? La termósfera, ¿sí? La mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Estas son las capas de qué cosa? De la atmósfera. Y aquí tenemos la temperatura, ¿ya? La temperatura y la altitud en kilómetros. La capa más alta es la exósfera. Llega a tener hasta temperaturas de 1000 grados, ¿no? Luego viene la termósfera, que está entre 500, perdón, que está desde 81 hasta 500 kilómetros de altitud. Luego viene la mesósfera, estratosfera y troposfera, ¿no? En la troposfera pues están los aviones, las nubes, los gases contaminantes, etcétera, ¿no? En la estratosfera se encuentra ¿qué cosa? La capa de ozono. ¿Te das cuenta? En la mesósfera ya tenemos pues, ¿no? Ya estamos un poquito más arriba, ¿no? Pero te das cuenta que conforme vas avanzando, ¿no? Vas avanzando, pues, la temperatura, pues, ¿no? Va en aumento. Entonces, la atmósfera terrestre, ¿correcto? Está, pues, compuesta por vapor de H2O, CO2, nitrógeno, hidrógeno, ¿correcto? Y anhídrido carbónico pues ligeramente reductor, ¿no? Y la actividad fotosintética que está pues por ejemplo con el ozono, ¿no? Con O2, con oxígeno, perdón. En la atmósfera moderna tenemos vapores de H2O igual, ¿correcto? Y tenemos ¿qué cosa? Oxidación, ¿no? Que quiere decir que se va a mantener esos gases en el ecosistema, ¿correcto? Equilibrio, pues producción de CO2 y producción de O2. ¿Y esto cuándo ocurrió? A partir de la Primera
y segunda revolución industrial, ¿correcto? Esos fueron los hitos, los momentos pues que cambiaron esas cosas. A ver un momentito. Ya. Y en la atmósfera actual, aumento de las concentraciones de CO2 y otros gases. Mira, la composición de la atmósfera es la siguiente. Y mira el dióxido de carbono, esto es CO2. 0.033%. O sea, hay poquito CO2 en nuestro planeta. Pero en la atmósfera actual hay una mayor concentración de CO2. Y lo mismo perdón, pasa ahorita con las personas que se enferman de COVID. Tienen que recibir dosis de CO2. ¿Para qué? Para que puedas recuperarte de la enfermedad. Pero después se presenta otro problema, que vas a tener grandes concentraciones de CO2 en la sangre. Y hace poco una señora ha fallecido por eso. Por eso hay que cuidarse. Porque está bien, tú le puedes ganar al COVID, puedes tener tu respirador, tu ventilador mecánico, pero necesitas ayuda. ¿Para qué? Para que puedas recuperarte. Pero después tienes que limpiar la sangre porque tienes grandes concentraciones de CO2. Entonces, vamos a ver pues los problemas. El efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno el cual consiste en que la luz solar llega del sol hasta la Tierra. Parte de los rayos solares son expulsados por la capa de ozono. La capa de ozono es como es un protector que evita que ingresen los rayos ultravioletas del sol. Pero como consecuencia de las actividades que realizó el hombre, esta se empezó a desgastar, a adelgazar. Y hay lugares en los que ya tiene ligeros orificios, ¿no? Pequeños huecos. Entonces, la radiación es mayor. Ahora, cuando nosotros hemos querido mejorar nuestra calidad de vida, hemos formado parte, por ejemplo, de los ecosistemas urbanos, que son las ciudades. Y estas ciudades utilizan combustibles fósiles. Y hay una mayor concentración de gases en la Tierra, entre ellos el CO2. Y esto, ¿qué cosa? Cambia la composición de la atmósfera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a generar el efecto invernadero, que lo único lo que va a hacer es recibir la energía solar y absorberla. O sea, es como que ingresa 100 al planeta y en condiciones normales absorbe 20 y expulsas 80. ¿Correcto? Pero gracias al efecto invernadero, ahora absorbe 20 y expulsa 80. Pero ¿qué pasa? Los gases del efecto invernadero van a servir como un espejo a los rayos solares y estos rayos van a regresar a la Tierra. Y la Tierra va a absorber más calor. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno que consiste en qué cosa? En que la Tierra va a retener más energía proveniente del Sol. ¿Y qué va a pasar? Se va a incrementar la temperatura. Eso es lo que pasa acá, el efecto invernadero. Y el efecto invernadero también, ¿qué cosa? Cambia el pH del agua.
Y en algunos lugares hay, ¿qué cosa? Precipitaciones ácidas. En resumen, la lluvia ácida. Y no quiere decir que va a llover ácido, sino que como consecuencia de la contaminación ambiental, el pH del agua se ve alterado. Y ya no es alcalino, sino va a ser más ácido. ¿Correcto? Va a ser más ácido. Por eso dice acá, calor emitido, atmósfera, ¿no? O sea, esto va en aumento, ¿no? Dice, alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es de vuelta al espacio. Antes era el 80%, ahora es 70%. En la actualidad, ¿cuánto será? 60, 65, 55, 50%, no lo sabemos. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los gases del efecto invernadero? CO2, CH4, NOx, SOx, CFCs. Entonces vamos a ver cada uno de estos gases. ¿Ya? Vamos a ver. Empezamos. Muchas de las actividades que realiza el hombre generan daños al medio ambiente. Las fábricas, anhídrido de nitrógeno, anhídrido carbónico, el azufre, oxígeno, nitrógeno, etc. Entonces, esas partículas se fusionan con el oxígeno y forman gases tóxicos. ¿Y cuáles son esos gases tóxicos? Dióxido de carbono. ¿Cuánto tiempo permanece en la Tierra? 500 años. Fuentes de emisión: quema de combustibles fósiles, deforestación, producción de cemento. ¿Qué te parece? El metano permanece en la atmósfera de 7 a 10 años. Producción y quema de combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, el manejo de residuos. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las actividades que nosotros realizamos generan daño al medio ambiente? Sí, efectivamente. Pero ¿sabes por qué le generan daño al medio ambiente? Porque se realizan sin control. El pastoreo consiste en alimentar a algunas especies de animales con el pasto. Pero ¿qué pasa si tú haces pastoreo intensivo? No le das tiempo a la naturaleza para que se recupere de esas actividades. Entonces va a haber menos vegetación, y la vegetación es un limpiador natural de qué cosa, del ambiente. Entonces, si nosotros eliminamos la vegetación de nuestro planeta, entonces esto pues se va a incrementar de manera exponencial, ¿sí? Luego tenemos acá el óxido nitroso, quema de combustibles fósiles, agricultura, explotación de la tierra. En este caso ya hablamos de la minería. El perfluoro de carbono, actividades industriales, aerosoles, espumas, refrigerantes. Hidrofluoro de carbono, actividades industriales, refrigerantes líquidos. Hexafluoruro de sulfuro, permanece en la atmósfera 3200 años. Actividades industriales, aislantes eléctricos. O sea, te das cuenta que todas las actividades que realizamos nosotros generan daños a la naturaleza. Pero el problema es cuando se realizan esas actividades con mucha intensidad. O sea que no le das tiempo a la naturaleza para que se recupere de esas actividades. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Y cuáles son las emisiones mundiales de CO2? Los países más avanzados son los más contaminantes. El único país del primer mundo que no contamina demasiado
es Australia. Después los demás contaminan bastante. Bueno, y eso que China no es un país avanzado, pero bueno. Pero mira, en Norteamérica, ¿cuánto emiten en CO2? En América del Sur emitimos poco. ¿Pero por qué? Porque no utilizamos muchos combustibles fósiles. Pero sí emitimos CO2 a través del uso de la tierra, de la agricultura, de la ganadería, etc. ¿Te das cuenta? O sea, cualquier actividad económica va a emitir CO2, gases contaminantes. Pero hay que hacer un uso razonable de los recursos naturales. ¿Para qué? Para evitar pues generar daños al medio ambiente. ¿Y hasta dónde se puede modificar la atmósfera terrestre? Mira tú, la Tierra tiene 0.03% de CO2. E incrementa en la temperatura más 15 grados. Pero si nosotros seguimos emitiendo CO2, vamos a terminar como Venus. ¿Y por qué agarramos a Venus? Porque es el gemelo de la Tierra en tamaño. Date cuenta, o sea, ¿cuánto CO2 hay en ese planeta? Y mira la temperatura. O sea que si nosotros no revertimos esta situación, llegado el momento, pues la temperatura de la Tierra llegará a esos niveles. Y desaparecerá todo tipo de vida, pues, ¿no? de este planeta. Y nosotros no queremos llegar a este extremo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, emisiones de gases por combustibles fósiles. ¿No? Mira en 1870, ahora mira cuántos millardos de toneladas. Bastante, ¿sí o no? El calentamiento global, mira el incremento de la temperatura. A lo largo de los años se ha incrementado de manera significativa. Hace 140 años la temperatura no era tan o sea, no incrementaba, no se incrementaba de una manera tan significativa cada año. Entonces, este calentamiento global, este aumento en la temperatura, guarda relación con el aumento en el nivel del mar. Llegado el momento, va a haber más agua en el planeta. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Algunas ciudades terminarán inundadas. ¿Ya? Inundadas. El incremento del CO2 en la atmósfera, dice. El incremento del CO2 proveniente del uso de los combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno y el consecuente aumento de la temperatura global, el derretimiento de los hielos polares y el aumento en el nivel de los océanos. Tú dirás, es 0.1 grados Celsius. Sí, pero es cada año. Cada año está aumentando. Imagínate que cada año aumente medio grado Celsius. O sea que en 2 años está aumentando 1 grado. Entonces mira lo que está pasando. O sea que estamos hablando que dentro de 20 años la temperatura va a subir 10 grados. O sea, ya no vamos a estar en 30, ahora vamos a estar en 40. Después en 50, 60, 70 grados. ¿Qué va a pasar con la gente? Y tenemos pues los ejemplos, ¿no? Derretimiento de los glaciares polares, ¿no? Tenemos acá. La mayoría de los glaciares polares estudiados están disminuyendo hielo ártico. Se ha reducido en cerca de un 40%, ¿no? Miren 1918, ahora miren la actualidad, ¿no? Los hielos polares, o sea, cómo se ha derretido, ¿no? Era un atractivo. Ahora ha cambiado la situación y el nivel del mar se ha incrementado, ¿no? Mira los icebergs, los hielos, cómo se están derritiendo. Esto va a perjudicar, ¿qué cosa? Algunas especies. Algunas especies van a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un cambio radical en el hábitat. Entonces no le va a dar tiempo a las especies
para que se puedan adaptar a esas nuevas condiciones ambientales. Glaciar suizo de Trift. Mira en 1948, mira en el año 2003. Los Alpes han perdido 50% de sus glaciares. El Himalaya perderá el 20% de su masa glaciar en 30 años. ¿Y eso qué va a hacer? Va a incrementar aún más el volumen del mar. En Perú, la evolución del glaciar de Yanamarey. Mira lo que ha pasado a lo largo del tiempo. El Perú ya perdió 20% de sus glaciares. O sea, mira en 1982 cómo estaba. Después de 5 años, después de 10 y después de 8 años. Y ahora ya no hay nada. Ya no va a haber nada. Entonces, ¿no? Mira las consecuencias de las actividades del hombre, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos mejorar nuestra calidad de vida y pensamos pues en construcciones, en casas, en lujos, pero no nos ponemos a pensar en la otra parte de la calidad de vida, ¿no? Que vendría a ser el medio ambiente. De nada te va a servir ser millonario si respiras aire tóxico. Te vas a morir temprano y eso no es vida, ¿correcto? Impacto en la agricultura, pérdida de cosechas por inundaciones. Se sale el mar, destruye, ¿cómo se llama? Las cosechas. Pérdida de cosechas por enfermedades y plagas. Las inundaciones. El incremento en la temperatura también genera incendios. Los cultivos salen muy pobres, o sea, productos pues de baja calidad. Impactos en los bosques, destrucción por sequías, aumento de enfermedades y plagas, los incendios forestales como lo que ocurrió en el Amazonas, destrucción por inundaciones o impacto de huracanes. Eso también es consecuencia de ¿qué cosa? Del cambio climático. Esas son manifestaciones. ¿Por qué crees que hay más sismos? Hay huracanes, hay terremotos, maremotos. ¿Por qué ocurren esas cosas? Es porque la naturaleza nos está avisando que le estamos haciendo mucho daño. Y esas son las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Esas son las manifestaciones clínicas. El impacto en la salud. Enfermedades respiratorias. Enfermedades infecciosas. Desnutrición. Consumo de agua contaminada. Respiras aire tóxico. Por eso, ¿es esto calidad de vida? No, pues. Impacto en el residuo, en el recurso hídrico. Disponibilidad de agua potable y generación hidroeléctrica, así como la cantidad de agua potable. Aumento de la incidencia de inundaciones. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque el mar se desborda, porque incrementó su volumen. Impacto en la biodiversidad. Las especies marinas no se adaptan a los cambios en el hábitat. Van a haber especies que van a entrar en procesos o en peligro de extinción. Ese es un grave problema. Y terminamos con la Convención Marco y el Protocolo de Kioto, ¿no? Los compromisos generales del Protocolo de Kioto es crear programas de mitigación, ¿no? Tener registros de los gases emitidos, promover la educación, reducir las emisiones y brindar recursos y tecnología, ¿no?
Mitigar es realizar actividades que reduzcan las emisiones a la atmósfera y la adaptación implica prepararse para los cambios en el clima y sus consecuencias, ¿ya? El estado actual de las negociaciones del protocolo de Kioto. Simplemente, las emisiones de gases nocivos para el ambiente se tienen que reducir de manera significativa. Entonces, esa es la finalidad del protocolo de Kioto. Simplemente para que los países más avanzados se comprometan a ¿qué cosa? A emitir menos gases tóxicos. ¿Con la finalidad de qué cosa? De reducir el impacto medioambiental. Y bueno, a ver, aquí te voy a dejar 120 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta oportunidad te voy a dejar esto, ¿ya? Y a la vez te voy a dejar unos casos, ¿para qué? Para que tú puedas, ¿cómo se llama? Repasar, ¿ya? Y llegar apto para el examen, ¿ya? Vamos a ver acá. Hallar el equilibrio y tenemos acá, nos suponga que en el lugar donde vives hay una empresa contaminante que vende un producto cuyo precio es de 30 soles. Asimismo, la función de costos es de 2 puntos, es costo total igual a 1000 más 2x, a ver un ratito, 1000 más x al cuadrado. Si la función de costo marginal externo es 1.5x, hay la externalidad óptima. Entonces, ya esta tarea la van a realizar, ya, y la van a presentar, ¿correcto? En la siguiente clase, ¿sí? Van a tener 2 horas, ¿para qué? Para que puedan hacer esto, ¿ya? Recuerden también que el examen parcial viene desde la clase 1 hasta la clase de hoy, ¿correcto? Entonces practica bien, ya repasa, ¿para qué? Para que no tengas dificultades a la hora de rendir el examen, ¿sí? El examen va a tener en promedio de 8 a 10 preguntas, ¿ya? Con respecto a la vigencia del examen, ya nos informarán al respecto, ya, pero se les brindará pues las facilidades del caso, ¿sí? Listo, muy bien, eso sería todo. Les agradezco por su tiempo, ya, y cualquier cosa nos estaremos comunicando. Hasta luego.